GTQ Podcast, toda la actualidad en enfermedad inflamatoria intestinal. La enfermedad de Crohn se caracteriza por inflamación transmural de la pared intestinal, lo que puede dar lugar a fenotipos complejos que conocemos como estenosante y fistulizante. Una de las complicaciones asociadas al fistulizante es el desarrollo de abscesos intraabdominales, que pueden afectar hasta el 10-30% de los pacientes con enfermedad de Crohn, y su manejo es un desafío. Los fármacos inmunosupresores son necesarios para controlar la inflamación que causa el absceso, pero al mismo tiempo existe una infección activa que puede empeorar con la inmunosupresión. Las recomendaciones actuales de la ECO sugieren la combinación de antibióticos de amplio espectro y drenaje percutáneo para abscesos bien definidos y accesibles, aunque la evidencia que respalda esta práctica es limitada y hay aspectos que aún necesitan definición, particularmente en el manejo post-resolución del absceso para prevenir la recurrencia. Para hablar sobre ello, nos acompaña de nuevo en nuestro podcast de GTQ Diego Casas Deza, médico adjunto de la Unidad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal del Hospital Miguel Servet en Zaragoza, que ha liderado precisamente un reciente estudio colaborativo GTQ espectacular sobre este tema. Diego, gracias por compartir tu experiencia y conocimiento en el manejo de esta área crítica de la gastroenterología. Bienvenido a GTQ Podcast. Muchas gracias a vosotros por invitarme de nuevo. Un placer. Un placer, por supuesto. Diego, háblanos brevemente sobre los abscesos intraabdominales en la enfermedad de Crohn. ¿Suelen ser únicos, grandes? ¿Dónde se suelen localizar? ¿Suelen ser espontáneos o postquirúrgicos? Esclarécenos un poquito. Muy bien. Lo primero es que son dos situaciones diferentes. El absceso postquirúrgico puede pasar en cualquier paciente, tenga una enfermedad inflamatoria o no. Es una complicación postquirúrgica relativamente habitual que suele producirse por un fallo en la sutura, una salida del líquido enteral y pues la posterior formación del absceso. En otra situación distinta es el absceso espontáneo típico o propio del fenotipo fistulizante de la enfermedad de Crohn. Supone un desafío porque no está asociado a la inflamación, como has explicado antes, con la dicotomía que supone infección y necesidad de inmunosupresión. La mayoría de los abscesos espontáneos son únicos, aunque hay un porcentaje no desdeñable, una quinta parte, que pueden ser múltiples y por lo tanto más difíciles de manejar, y la mayoría son intraabdominales. En esto estamos dejando fuera los de la enfermedad perianal, que es otra situación completamente diferente. Unos poquitos son pélvicos y un porcentaje aún más bajito, por debajo del 10%, son los que se localizan sobre el músculo psoas, que dan esta clínica típica de la cojera y la impotencia funcional, que es muy llamativa cuando el paciente la cuenta. De promedio, pues presentan en torno a unos 5 centímetros aproximadamente, es decir, son un poco más grandes que el típico absceso, por ejemplo, de una diverticulitis, y lo que hace que suelan requerir un manejo ya intervencionista. En muchos casos se asocian también a otras complicaciones de la enfermedad, como por ejemplo la presencia de estenosis distal al segmento afecto, que puede aumentar la presión intraluminal y aumentar el débito, dificultando aún más el manejo. Es decir, son situaciones muy complejas que requieren estrategias complejas. Pues precisamente de eso queríamos hablar, Diego. Nos interesa saber ese enfoque inicial de la patología. ¿Cuál sería la efectividad de las diferentes opciones terapéuticas para el manejo del absceso durante el ingreso hospitalario? Antibiótico exclusivo, drenaje percutáneo antibiótico, drenaje quirúrgico con o sin resección intestinal y antibiótico. ¿Qué factores en concreto podrían hacer que optaras por uno o por otro? Bueno, suena a la típica frase para echar balones fuera, pero hay que individualizar en cada paciente ante qué absceso estamos. Por varios factores que iremos comentando, pero por introducirlos, sobre todo el tamaño, la localización y en qué centro estamos o qué herramientas o profesionales disponemos. Según los datos de nuestro estudio, que son congruentes en ese aspecto con la literatura publicada hasta ahora, ninguna de las estrategias nos garantiza un éxito del 100%. Sí que parece claro que la cirugía es la medida más expeditiva y la que mayores tasas de resolución tiene, aunque asumiendo unos mayores efectos adversos, incluso la posibilidad de requerir una ostomía en un porcentaje del 3-5% de los pacientes, que no está mal, que no es desdeñable. El tratamiento antibiótico, que va a haber que utilizarlo siempre, aunque lo combinemos con alguna técnica intervencionista, por sí solo logra resolver en torno a un 60% de los casos en los que se utiliza. Aunque hay que tener en cuenta que se suele utilizar en los abscesos más pequeños o aparentemente más sencillos. En nuestro estudio sí que nos llamó la atención que el drenaje percutáneo asociado al antibiótico presentó los
peores resultados, por decirlo de alguna manera. Solo un 35% de las veces en las que se utilizó permitió una resolución a la primera y por completo del absceso. Por lo tanto, obtuvo los resultados más limitados. Como he dicho, el antibiótico hay que añadirlo siempre, a poder ser durante una pauta prolongada de en torno a las 4 semanas por lo menos. Y luego otro punto importante es que la técnica quirúrgica, por supuesto, va a depender del cirujano, pero que si es posible hay que intentar resecar el segmento intestinal afecto, si esto es técnicamente posible, si la inflamación intraabdominal lo permite, etcétera. Por supuesto, en situaciones de urgencia, pues quizás sea más difícil. Conseguir esta resección puede reducir el riesgo de recidiva, aunque de eso hablaremos más adelante y luego entraremos más a fondo. Por ello, ¿qué opción elegir? Pues bueno, depende del absceso. Cuanto más grande, más fácil es que vayamos a necesitar una técnica intervencionista, ya sea un drenaje o una cirugía. ¿Dónde ponemos ese límite? Pues, por ejemplo, en torno a los 5 centímetros, más o menos, por encima de 5 centímetros, casi seguro que el antibiótico exclusivamente va a fracasar y que vamos a necesitar drenaje o cirugía. Nuestros datos apoyan la cirugía como primera opción, pero, por supuesto, hay que individualizar, ver la localización del absceso, cirugías previas, etcétera. Pues queda bastante claro y precisamente hablabas del antibiótico, que en cualquiera de estos tres enfoques es fundamental. Y te quería preguntar, ¿algún régimen es más eficaz que otro? ¿Qué es lo que describe la literatura? Y en el estudio que tú lideras, ¿hay una pauta mejor que otra de antibióticos? Por supuesto, siempre hay que asociar un tratamiento antibiótico. Al final estamos ante un proceso infeccioso intraabdominal y, como he dicho antes, tiene que ser una pauta larga, a poder ser 4 semanas. E incluso hay datos, extrapolando de abscesos en otros escenarios, que indican que un aporte intravenoso durante la primera semana o incluso las primeras 2 semanas podría mejorar los resultados. En este escenario concreto, es decir, absceso en enfermedad de Crohn, hay poca evidencia acerca de antibióticos específicos que puedan ser mejores o peores que otros, pero sí que podemos asimilar algunos preceptos de los abscesos intraabdominales en población general. Lo primero es que siempre o casi siempre son polimicrobianos, además de una flora muy variada. Esos resultados no los llegamos a publicar, pero sí que recogimos los cultivos en nuestro estudio y se identificaron más de 30 cepas distintas, incluyendo hongos, gram positivos, gram negativos, etcétera. Por lo tanto, el primer punto es que vamos a necesitar un espectro antibiótico amplio. Pero hay que tener en cuenta que en los antibióticos no solo hay que considerar el espectro que cubren, sino también, por ejemplo, cómo alcanzan la localización intraabdominal y cómo penetran en un absceso. Por esto, probablemente, los resultados que nosotros obtuvimos, ¿cuáles fueron? Pues analizamos en aquellos pacientes en los que solo se utilizó antibiótico para evitar confusión con lo que podrían ser las otras técnicas. ¿Qué régimen fue el mejor? Y los resultados indicaron que la combinación de ciprofloxacino con metronidazol, una combinación clásica que de hecho se utilizó muy habitualmente, era mejor que otras opciones que quizás podían sonar a antibióticos más potentes, entendiéndose probablemente mal ese concepto, como eran la piperacilina tazobactam o el uso de carbapenems. Probablemente esto se deba a que la penetrancia, sobre todo del metronidazol, en los abscesos sea mejor que la de las otras combinaciones y esto le da una mayor efectividad. Entonces, esa sería la pauta que nosotros con nuestros resultados recomendaríamos: ciprofloxacino con metronidazol. Eso está genial, un clásico que nunca falla. Correcto. Y luego eso es. Y ya que tenemos controlada la infección, me preocupa la inflamación. Y hay una preocupación específicamente respecto a los corticoides en este escenario. Tradicionalmente, para el control de la inflamación se emplean estos fármacos, pero la evidencia lo que destaca es que pueden asociarse a complicaciones sépticas, posquirúrgicas y al fracaso del tratamiento percutáneo. En el estudio del que hablamos, ¿observáis lo mismo? ¿Recomendáis el uso de corticoides en el momento actual? ¿O optaríais por otro tipo de tratamiento como serían los biológicos o los inmunosupresores? En nuestro estudio hemos analizado en este aspecto 2 puntos. El primero es si los corticoides utilizados antes de que apareciese el absceso favorecían que el absceso fuese peor, por decirlo de alguna manera. Y sí que vimos que el uso ambulatorio de corticoides provocaba abscesos de mayor tamaño, que son los que peores resultados tienen. Esto es congruente con toda la literatura que nos indica que los corticoides al final se asocian a todas las complicaciones infecciosas, desde bacterianas, tuberculosis, etcétera, etcétera. Y estos resultados no se reproducían con los tratamientos inmunosupresores o con los biológicos. No provocaban abscesos de mayor tamaño.
El segundo punto es qué hacemos durante el ingreso, durante el manejo del absceso. En ese aspecto, los datos que teníamos en nuestro estudio no nos han permitido obtener resultados fiables. Sí que sugerían, según los análisis, que el uso tanto de biológico tipo anti-TNF como de corticoide durante el ingreso, o sea, concomitantemente al antibiótico y a la intervención que se realizase, mejoraba los resultados, pero datos muy a coger con pinzas y que requerirían otro diseño de estudio para evaluarlos específicamente. Bueno, esto es un punto de mejorar, es el punto de partida de otro estudio, pero uno de los puntos súper interesantes del estudio que habéis hecho es valorar lo que sucede a largo plazo, al año, tras el alta hospitalaria, con esa recurrencia, ¿no?, de ese absceso en función de la estrategia terapéutica adoptada. En ese sentido, hay evidencia emergente de que los tratamientos médicos, incluyendo los anti-TNF, podrían ofrecer resultados a largo plazo comparables a la resección quirúrgica programada. Me estoy refiriendo precisamente a la reciente publicación del estudio del grupo YTED sobre el papel concreto de adalimumab como profilaxis de esa recurrencia, y la verdad que los resultados son alentadores. Háblanos sobre esa recurrencia, Diego. ¿Es frecuente? ¿A qué factores se asocia? ¿Y cómo podríamos minimizar ese riesgo? Pues sí, es una situación relativamente habitual. Aproximadamente entre un 15 y un 25% de los pacientes tienen una recurrencia y presentan un nuevo absceso intraabdominal, sobre todo en los primeros meses tras la resolución del primero, en los primeros 3, 4 meses. Hay algunos factores que sabemos que se asocian a un mayor riesgo de recurrencia. El primero y más importante es si se ha resecado o no el segmento afecto, lo que hemos comentado antes. Pero eso ya presupone que hemos sometido al paciente a una intervención quirúrgica durante el ingreso. Otros son el grado de resolución. Nosotros vimos que había bastantes pacientes a los que se daba de alta con una resolución, digamos, parcial del absceso. Se había controlado la sintomatología, se había observado una reducción del tamaño y se programaba una cirugía ambulatoria. Muchos pacientes no llegaban a la cirugía ambulatoria porque reingresaban porque ese absceso había vuelto. En cambio, aquellos en los que el absceso había desaparecido por completo y se había comprobado por prueba de imagen, tenían un riesgo claramente menor. También la localización. Los situados en el psoas presentan un riesgo significativamente mayor de recidivar. Entonces, ¿qué ocurre con el estudio de YTEID? Que demuestra que el uso de adalimumab podía permitir reducir ese riesgo de recidiva, pero son pacientes muy perfectos. Es un estudio prospectivo con una metodología muy buena, pero a nuestro juicio con una selección de pacientes bastante exhaustiva. De hecho, aproximadamente el 60% de los pacientes que nosotros incluimos no habrían podido entrar en el estudio de YTED. Eran accesos pequeños que no habían necesitado intervencionismo, pacientes todos naif a biológicos, es decir, pacientes muy buenos candidatos para esa situación. Nosotros hemos evaluado algo parecido, es decir, el uso de anti-TNF, pero en la práctica clínica habitual, es decir, un abanico de pacientes mucho más amplio. Y nuestros resultados son congruentes con los de ellos, además con unas tasas similares. ¿Qué hemos visto? Que en aquellos pacientes en los que se utiliza un anti-TNF, el resultado es prácticamente el mismo, no hay diferencias significativas ni estadística ni clínicamente respecto a aquellos pacientes en los que se ha operado. Es decir, pacientes no intervenidos con anti-TNF iban igual que los pacientes intervenidos o incluso que los pacientes intervenidos y que además llevaban un anti-TNF. ¿Cuál es la conclusión? ¿O qué suma esta evidencia? Pues que quizás podemos ahorrarnos en aquellos pacientes que no lo hayan necesitado durante el ingreso la cirugía programada posterior, y eso podría llevar a una modificación en la recomendación actual de la ECO, que sigue recomendando en la última guía sobre el manejo de la enfermedad de Crohn que se recomienda realizar, si es posible, una cirugía diferida para la resolución total del cuadro tras la curación del absceso. Pues parece que estamos viviendo una época de cambios, por fin, en este escenario donde la evidencia siempre ha sido tan limitada, ¿no? Y gracias a estudios recientes, como el tuyo, el grupo YTED, vamos teniendo respuestas. Y ya para concluir, Diego, quería preguntarte, ¿hay algo que no hayamos comentado y que consideres fundamental para cerrar ese podcast? Yo creo que es fundamental recordar que los abscesos requieren de varios especialistas, no solo del gastroenterólogo, que suele ser con quien ingresa el paciente y el que va a liderar el equipo, pero vamos a necesitar a los compañeros de cirugía y vamos a necesitar a los compañeros de radiología intervencionista. Y muchas veces la mejor opción para el paciente es que comentemos el caso, que lo comentemos tranquilamente y que se decida cuál es la mejor opción, porque podemos tener la idea de
Lo ideal es una cirugía y luego un anti-TNF, pero quizás la cirugía no sea viable, haya un gran riesgo de ostomía. Es decir, son casos complejos que requieren un manejo interdisciplinar para que los resultados del paciente sean los mejores. Si hacemos las cosas juntos, las cosas salen mejor. Pues Diego, con esta unión de disciplinas como broche final de este podcast, te agradecemos muchísimo todo lo que nos has estado explicando. Gracias, Diego. Muchas gracias a vosotros por la invitación, un placer y hasta la siguiente. Los podcasts de GTQ están patrocinados por Vifor. Suscríbete a nuestro canal para seguir toda la actividad de nuestra sociedad.